Buenas tardes. Tenemos una nueva conferencia de nuestro seminario sobre salientes. Esta vez vamos a poder ver el Jardín Botánico Nacional del Perú, presentado por los arquitectos Jorge Grojas y Rafael Cachay. Y primero vamos a conocer un poquito sobre nuestros ponentes. Jorge Grojas es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma. Formó parte del Consejo de Facultad, así como de diversas exposiciones en el Taller Baraco, en el Centro Cultural Corihuasi. Ha participado en concursos sobre arquitectura, proyectos de diseño, gestión de proyectos. Por su trayectoria, ha sido invitado a pasantías como Salone del Mobile en Milano, Italia, y Holz und Handwerk en Alemania. Actualmente ejerce la profesión de manera independiente con interés en ejecución de proyectos y exploración en distintos ámbitos como música, escenografía y diseño digital. Rafael Cachay es arquitecto egresado por la Universidad de Ricardo Palma. También ha participado en variados concursos de diseño. Trabajó en el estudio León Marcial Arquitectos en el área de diseño y desarrollo de proyectos. Asimismo, formó parte del equipo de columnistas de la revista Cocktail Magazine. Ha redactado diversos artículos sobre paisaje, arquitectura y ciudad. Y actualmente también se desempeña como arquitecto independiente. Tiene enfoques en diseño, ejecución de proyectos, investigación y consultorías. Y ahora vamos a conocer un poco más sobre su PFC, su proyecto final de carrera, el Jardín Botánico. Y ahora los dejo con nuestros ponentes de hoy, Jorge y Rafael. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, María, Arturo también, que bueno, no puede estar presente, y a quienes estamos agradecidos por darnos la oportunidad de presentar nuestro proyecto de tesis nuevamente, luego de casi tres meses y medio. Voy a empezar a proyectar. A ver, Sí, antes que nada, como decía Jorge, agradecerles infinitamente por la invitación a participar de este ciclo de conferencias sumamente vital y, y valioso, ¿no? Para los estudiantes de la carrera. Un poco sobre este proyecto, como les comentaba Jorge, en algún momento antes de empezar esto, nos tomó básicamente 3 años, perdón, desarrollar este proyecto debido a su magnitud, debido al tema, debido a muchos factores de por medio. Y finalmente vio la luz ya en junio de este año, cuando sustentamos nuestra tesis. Gracias a Dios salió todo bien. Y, y entonces empezamos a contarles un poco. A ver, Jorge. Lo primero que hay que entender, creemos nosotros, es que el mundo tiene su división política, sí, pero también tiene una división biológica. Esa es la división política que nosotros conocemos, pero la naturaleza también hizo lo suyo y a lo largo de muchos años desarrolló una división biológica que viene a ser este mapa, ¿no? Los biomas del mundo, dentro de todos los biomas del mundo, mejor dicho, el Perú posee 6, si no me equivoco, 6 o 7, de los cuales selva tropical. El bioma de selva tropical es el que más presente está en nuestro territorio, más o menos abarcando el 70% del territorio. A ver, siguiente, Jorge. Entonces, uno de los factores por los que tenemos una gran biodiversidad es la cordillera de los Andes, no este elemento natural que forma una gran barrera geográfica entre la selva, entre la cuenca amazónica y el Océano Pacífico, razón por la cual eh, las lluvias y precipitaciones se estancan en esta barrera y se quedan en la región de la selva, y por eso es que tenemos la diversidad que tenemos. Y una de las razones por las cuales nuestra línea costera es un desierto.
Como pueden ver en la imagen del costado, tenemos las secciones del territorio peruano. A ver, Jorge. A ver, y ya haciendo eh, un poco de zooming o de puntualizando lo que es nuestro territorio, el territorio peruano como lo conocemos en la actualidad, según los límites políticos establecidos, sería este, ¿no? Lo que ya conocemos todos, tenemos a la izquierda la gran franja costera, que a esta escala pues es minúscula, y tenemos al medio la rugosa cordillera de los Andes, que como mencionó Rafael, es el gran ordenador tanto territorial, climático y medioambiental de toda la riqueza tanto de flora como fauna peruana. Si nosotros hiciéramos tres cortes transversales, como lo sugieren diversos autores, por ejemplo, Bragg, Pulgar Vidal, aseguran que el Perú es un país que erróneamente se lee de manera longitudinal, cuando realmente el Perú, al tener una cordillera que atraviesa todo su territorio de norte a sur, pues el país debería leerse en el otro sentido, y eso traería múltiples beneficios. Entonces, este gráfico está basado en el mapa de cobertura vegetal del Ministerio de Medio Ambiente, en la cual establecen que si hiciéramos tres cortes en la latitud -7, -14 y -16, hemisferio sur, tendríamos estas lecturas de corte, ¿no? Obviamente es una representación gráfica, sin embargo, nos sirve de mucho para interpretar cómo es nuestro territorio y cómo es esta cordillera de los Andes que atraviesa todo el- la geografía peruana. Rafa. Sin embargo, algo que también hay que entender es que no solamente la cordillera de los Andes es el ordenador climático de nuestro territorio, sino también es la corriente marina de Humboldt, que es esta masa de agua que abarca todo el territorio nacional de sur a norte y, y es de características frías. El detalle con eso es que al ser fría, al ser una corriente de agua fría, la evaporación, el proceso de evaporación es más lento, es más retardado y por lo tanto la precipitación, la cantidad de precipitaciones es menor, es mínima. Ese es uno de los grandes motivos por los cuales nuestro desierto, nuestra franja costera es un desierto, porque llueve poco. Siguiente, Jorge. Jorge. En mi PC ya cambié, pero parece que no cambia. Ah, no. No, no, todavía. En mi No, PC no. ya cambié, pero Sigo en el mismo. sí, sí, sí. Estoy viendo que siguen el mismo, pero a ver, dejo de compartir y procedo. ¿Sí? A ver. Por favor. Ahí está. Dale, Rafa. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, no solo, o sea, la cordillera de los Andes, la corriente marina de Humboldt y, por ejemplo, también el zócalo continental del Perú son los motivos por los cuales tenemos los climas que tenemos y a su vez razón de la biodiversidad que nosotros tenemos. Eh, l- un programa de Naciones Unidas que viene a ser el Naciones Unidas para el Medio Ambiente desarrolló una lista de países megadiversos de los cuales de los 17 el Perú es uno de ellos. O sea, tenemos países entre Australia, Brasil, China, Colombia y todos los que ven en pantalla. Y el Perú viene a ser uno de estos 17 países megadiversos que son los países, estos 17 países abarcan si no me equivoco, el 70% de la biodiversidad global, solamente en 17 países. Entonces, la importancia de la riqueza natural, no solamente florística, sino también de fauna, y climática y de todo tipo, la importancia que tiene el Perú dentro del planeta a nivel biológico es importantísima. Siguiente, Jorge. No sé por qué no me está cargando esta parte.
A ver, un momento. Ya Eso. cargo. Sí, Ya, a ver. súper lento. Ya. Entonces, una de las razones, o sea, mejor dicho, especificando sobre nuestra biodiversidad, por ejemplo, el Perú posee 25.000 especies identificadas de plantas que representan el 10% de la flora mundial, el 10%. Y tenemos 128 especies domesticadas de vegetación, de plantas, y eso nos cataloga como uno de los primeros países en domesticación de especies. Pero siento, Jorge, sí, está un poco desincronizado. Yo estoy en mi pantalla, estoy viendo otra sí. diapositiva, pero creo que en la que estoy proyectando ha sido en lo de países megadiversos. Ujú, Voy a volver a conectarme un momento, por favor. ¿Ya? ya. Voy a salir, voy a entrar de nuevo. Bueno, mientras tanto les puedo seguir explicando que dentro de nuestras especies domesticadas tenemos, como ven en imágenes, cantidad de variedad de papas, lúcuma, una infinidad de tipos de ajíes, algodón, maíces. País. ¿Ya? Sí, Ya, a ver, espérate, está cargando. Y ahora sí. Eh, otro y ahora sí. Otro de los beneficios que nos da nuestra biodiversidad es que nosotros tenemos 28 de 32 climas que existen en el mundo y 84 de las 117 zonas de vida existentes en el mundo. O sea, al fin y al cabo, lo que hay que entender es que tenemos un privilegio y una riqueza natural tan grande que mm, la gran mayoría de peruanos no la conoce. Sabemos que sí somos un país rico, pero no hay una puesta en valor por eso, por esa biodiversidad. Jorge, siguiente. sí, está pasando. Solamente que está bastante lento, no entiendo por qué. Sí, bueno, paciencia, supongo. Ya. Y otra de las características del Perú es que somos el cuarto país con mayor superficie de bosques tropicales en el mundo, solamente detrás de Brasil, del Congo, si no me equivoco, y de China. Este, a ver, no sé en qué día pues estamos. Estamos en tradición paisajista desde mi Ya. computadora, pero creo que Ya está está viendo bien. otra. Sí, pero espera que actualice. ¿Tú tienes las Sí, diapositivas, Rafa, para que puedas proyectarlas tú de repente? a ver. Te las, te las pasé por Dropbox. Sí, 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 se las tengo. A ver, No, es que, está bien, deja de compartir y yo comparto. eh, a ver, un momento, te lo voy a pasar de nuevo por... Un momento, por favor, un poco de paciencia pues, con estos detalles que no considerábamos. Sí, son detalles técnicos que pasan y Sí, ustedes sí, también en algún momento tendrán que ver cuando haya que ver presentaciones. Sí, siempre van a haber complicaciones técnicas de por medio. Siempre hay que tratar de que las láminas sean lo más ligeras posibles. Ayuda a hacer unas cuantas pruebas. Y aún así, siempre puede haber algún impedimento en el momento que hay que sobrellevar nomás. De momento se ve todo súper interesante. Realmente tenemos una riqueza en los diferentes ecosistemas que es increíble. Vamos a poder ver Sí, un poco sí, más de... María. Realmente, y ahora creo que uno entiende la dimensión y la magnitud de esto y la razón por la que nos tomó tanto tiempo desarrollar un proyecto de este tamaño, no solamente por la dimensión del terreno, como les decía, sino por toda esta riqueza que tenemos y que más adelante, en breves momentos, van a ver que la hemos detallado y la hemos especificado dentro de las casi 30 hectáreas de terreno que tenemos. Entonces, eh, sí, es un gran aporte, creo. Eh, bueno, Bueno, y lo otro,
Sí, Ah, sí, sí. No, lo otro que iba a comentar mientras que todavía siguen viendo, porque podemos en todo caso comentar un poco sobre las ideas y conceptos y partida del proyecto, mientras que en la parte técnica, es que cuando ya abarcas un proyecto de una escala tan grande como la que abarcaron ustedes, también los conceptos y lo que va detrás también va en esa escala. claro, sí, sí, por supuesto, porque eh, como te digo, como te decía, nosotros no hemos estudiado ingeniería forestal, no hemos estudiado biología, teníamos conceptos básicos de paisaje, eh, aco- según lo que nos enseñaron en la facultad y la lectura que hemos tenido para desarrollar esto, pero nosotros no somos biólogos ni forestales como para adjudicarnos eh, de que este proyecto es un proyecto prototipo de jardín botánico. Entonces, pero creemos que es un buen intento y un buen aporte para dar inicio y dar pie a más proyectos así, ¿no? Que Rafa, enaltezcan nuestro... Dime. sí, disculpa que te corte. Te he pasado el link de las diapositivas por WhatsApp. Si podrías bajarlas, porfa, para que ya no hayan complicaciones. Mientras vas Ya, explicando, o sea, bájatelas, te las he pasado espérate. para evitar ya. Ya está descargando. A ver, puedes ir, ahora nos quedamos aquí en tratamiento o tradición paisajística. Espérate un toque, estoy descargando. Ya, bueno, mientras descarga. Sí, y un poco como te comentaba María y todos nuestros oyentes, toda esa biodiversidad que tenemos florística a lo largo de la historia se ha venido perjudicando eh, desde, hay un punto de quiebre que es la conquista. Y si, como podemos ver en las imágenes, el paisaje en el Perú prehispánico era de un carácter más amigable, de un entorno más relacionado con la naturaleza, es decir, los edificios se insertaban dentro de la naturaleza. Entonces, una vez que se produjo el cambio el intercambio de culturas, o se produjo ya como la conquista española, ya en el Perú colonial, el paisaje pasó a insertarse en la ciudad. Es decir, se intercambiaron los papeles, empezó a surgir la política del parque urbano y traída de Europa, por supuesto, y en esta selva de concreto y en esta selva de construcciones empezaron a aparecer estos puntos verdes que son los parques. Ya en el Perú moderno, con la masificación de la vivienda, con la masificación de las tipologías, las áreas verdes se redujeron tanto solamente a jardines residenciales, ¿no? A pequeñas bermas o a pequeñas franjas de espacio verde que adornen un poco el contraste con el concreto, ¿no? Y ya en el Perú contemporáneo, eh, el paisaje pasó a ser un elemento de rescate, ¿no? Vemos, por ejemplo, en los cerros o en las invasiones, cómo las personas tratan de implementar, aunque sea un árbol o un poco de plantas, un poco para escapar también del calor y de toda esta carencia de áreas verdes que tenemos. Entonces, pasar del Perú prehispánico y de esa relación cultura-paisaje a lo que tenemos ahora, de la relación cultura-paisaje que tenemos, de esa relación, ¿no? Entonces, un poco la idea del jardín botánico es poner en valor esta diversidad y recuperar esa relación amigable que se solía tener con el entorno, que el peruano de antes tenía con el entorno. Dicho este preámbulo, ya queremos aterrizar y también porque pues, nos hemos demorado un poquito por las complicaciones técnicas, basarnos un poco en lo que es un jardín botánico
implementando las condiciones climáticas, las condiciones geográficas y las condiciones paisajísticas y, por qué no, patrimoniales que Rafael ha expuesto anteriormente. Un jardín botánico básicamente reposa en 4 pilares, que son la exhibición, la investigación, la educación y la conservación de la flora de una localidad y en este caso de carácter nacional, que es nuestro proyecto de tesis. Los beneficios son... nos queda corto mencionar todos los múltiples beneficios que un jardín botánico puede aportar a la sociedad, no solamente en su valor social, sino ambiental, científico, educativo, económico, político, paisajístico y urbano arquitectónico. Los jardines botánicos en el mundo, de los más representativos, los podemos ubicar en este mapa que hemos encontrado en Kew Gardens. Si se dan cuenta, la mayoría de jardines botánicos han proliferado, sobre todo en el hemisferio norte, donde se ha dado un poco más énfasis a la preservación y a la conservación y puesta en valor de los jardines botánicos, así como la flora nativa de estos lugares. Acá uno de los jardines botánicos que nos han servido de referentes, el de Buenos Aires, en México, en España, Kew en Londres, el Jardín de Río, el de Medellín, al cual tuve la oportunidad de estar en algún momento, el de Málaga, y ya puntualmente los que han sido referentes para esta tesis, y luego cuando vean el 3D lo van a poder corroborar, el de Singapur, en Gardens by the Bay, y el Eden Project en Reino Unido, de Nicholas Grimshaw. Rafa, ¿quieres hacer un poco de énfasis en los jardines botánicos locales? No se te escucha. Perdón. Sí, claro. Solo que la diapositiva creo que recién ha pasado. Ya, sobre los jardines botánicos nacionales, también hemos tenido referentes ya un poco para ver cómo se relacionan nosotros los peruanos, cómo nos relacionamos con este tipo de, de proyectos. Nuestro referente principal, por supuesto, que es el Jardín Botánico, el Parque de las Leyendas, el más representativo. El cual hemos tenido la suerte de conocer a su fundador y creador y nos ha aportado muchísimo para este proyecto, el doctor Pino. Y también el Jardín Botánico de Plantas Medicinales que está en Jesús María, si no me equivoco, el de San Fernando y otros que están en el territorio peruano que son un poco más pequeños, ¿no? Sobre el análisis del entorno, Jorge le puede dar unas mejores luces Sí. Rafa, creo que es mi red la que está un poco mal. Aprovechamos en que tú compartas, ¿te parece? Para ya no A ver, estar un poco... espérate. Ya. Voy a dejar de A ver, compartir y ya vas tú. ¿Lo tienes ahí abierto? sí, un ratito. Ya. A ver, deja de compartir. Ya está. Todo tuyo. ¿Se ve? Sí. Ya, a ver. Espérate, ya cambié de diapositiva. Ya, a ver. Ahí, Jorge. Eh, bueno, solo el río. Básicamente la, la ubicación, este es un mapa de Lima y ahí el Jardín Botánico como terreno se emplaza en la unión, en el cruce, en la intersección de 4 de los distritos con mayor carencia de espacio público, con una calidad de aire, digamos, bastante contaminada por la manera en cómo se ha ido haciendo ciudad o cómo se ha ido haciendo urbanismo en nuestra capital. Y estos Perdón. son el RIMAC, San Juan del Lurigancho, el Cercado de Lima y el Agustino propiamente dicho, cada uno con sus diferentes variables poblacionales o demográficos, con sus superficies en kilómetros cuadrados, y vemos pues que el metro cuadrado por habitante es bastante por lo bajo de la recomendación que brindan las instituciones
encargadas de dar los factores para determinar si una ciudad es habitable o ecoamigable o pertinente con su entorno. Siguiente, por favor. Estos son los principales hitos que encontramos alrededor del terreno de 28 hectáreas. Bueno, los principales, la Plaza Mayor, el Congreso, el Cordel Barbones, el Presbítero Maestro, la Plaza de Hacho, restos de la antigua muralla de Lima y propiamente todos los edificios que rodean el cercado de Lima. Este es el terreno, una más, Rafa. Esta es la delimitación del terreno a intervenir. Si se dan cuenta, pues ha proliferado de fábricas. En realidad no es un solo terreno, son una siguiente más, Rafa. Son 5 terrenos que conforman el gran terreno donde se va a emplazar el jardín botánico, y estos son la concretera Unicón, los químicos BAF, un cementerio, parte de la Central Santa Rosa y principalmente la fundidora de acero MEPSA, que son quienes generan mayor contaminación en el entorno. Dale, Rafa. Sí, precisamente por esa cantidad de industrias que se encuentran en el entorno y la proliferación de la contaminación, es que el diario El Comercio junto a Ipsos sacó un índice de áreas verdes por metro cuadrado, y se llegó a la conclusión de que la gran mayoría de los distritos de Lima están muy por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Todo esto, esta información creo que todos ya la conocemos, de que la OMS recomienda de 8 a 9 metros cuadrados por habitante. Sin embargo, San Juan de Lurigancho, Rímac, el Agustino y el Cercado de Lima, como ven en la lista, están muy por debajo de ese índice. Entonces, ya un poco profundizando en el entorno, sí nos hemos encontrado con diversas problemáticas como la contaminación, sobre todo del río Rímac, el Cerro San Cristóbal, que ha sido invadido constantemente. Los espacios públicos del entorno también se encuentran en estado deplorable y abandonados. También hay un abandono de patrimonio y la vivienda informal ha crecido bastante. Como pueden ver en las imágenes del lado del río Rímac, el Cerro San Cristóbal, han sido víctimas de toda esta contaminación. Así también podemos ver, por ejemplo, en recortes periodísticos cómo MEPSA, sobre todo MEPSA, esta fundidora ha sido acusada de instigar la contaminación del entorno con plomo, ¿no? Entonces, una razón más para cambiar de usos en ese entorno. Rafa, corramos un poquito porque nos va a quedar corto el Sí. tiempo. Bueno, la vialidad, creo que el terreno y las variables que le hemos mencionado hablan por sí solas, pues al margen de estar emplazado entre los 4 distritos con mayor necesidad de área pública o área verde, tenemos una potente viabilidad y accesibilidad en el entorno. Tenemos la Panamericana o la vía Evitamiento, tenemos la línea 1 del metro, tenemos la línea amarilla también, y tenemos diversas avenidas principales que conectan tanto las vías mencionadas con las arterias que ingresan a los distritos en mención. Rafa, la siguiente. Sí. Una más. Esas son las secciones viales que ahorita les vamos a mostrar del entorno. Rafa, esta no es la que te bajaste, me parece, ¿o sí? Porque esta es la Sí, actualización. eso es. Bueno, Eso es. ya. ¿Esta la hablas tú? Sí, ya, claro. Entonces también como parte del análisis del entorno, hemos identificado el equipamiento urbano que cuenta con algunos colegios, industrias, como ya hemos mencionado. Hay un centro comercial cercano, hay mercados, hay espacio público degradado, por supuesto, y hay uno que otro centro de salud. Igual, las tipologías de vivienda han sido parte del análisis para saber qué es lo que encontramos en el entorno. Estos vienen a ser los perfiles urbanos, un poco para entender la dinámica de las alturas. Y aquí hay algo importante que acotar, y es que la normativa,
el marco legal del proyecto sí está sustentado porque hay ordenanzas que regulan la zonificación o que regulan, mejor dicho, el uso del terreno que nos han avalado, para no especificar mucho en esto, que nos han avalado para poder proyectar un jardín botánico en ese lugar. Hemos hecho también un levantamiento fotográfico del entorno y, eh, a ver, y como conclusión del análisis, los elementos positivos de haber elegido ese terreno son su ubicación, su accesibilidad, el marco legal, porque tenemos un aval, el público, la necesidad del público y la baja sismicidad es uno de los puntos con menor sismicidad de Lima. Y los elementos negativos del lugar vienen a ser la contaminación, el deterioro de áreas verdes, la contaminación en las calles, la vivienda precaria y la contaminación del río, pues, ¿no? Entonces ya una vez que nosotros hemos estudiado el entorno, hemos pasado ya a cocinar la propuesta, ¿no? Como les comentaba, el plan específico de Barrios Altos y Cercado de Lima, que es de la municipalidad de Barrios Altos, del Agustino, perdón, de Cercado de Lima, propuso en este terreno un conjunto de viviendas y oficinas, un nudo, un nodo comercial. Nosotros a modo de contrapropuesta, y sí, perdón perdón que interrumpa. Nosotros a modo de contrapropuesta hemos pensado en un jardín botánico para no llenar de concreto. Entonces, dentro de los planes de intervención y reubicación, tenemos para sacar el cementerio Padre Nuestro, Padre Eterno, a la actual fosa común del presbítero maestro y un asentamiento humano, que es el asentamiento humano Santa Rosa, a la actual planta Unicón, para poder así empezar a intervenir el entorno. Avanza una, por favor, Rafa. Ese es el esquema de proyecto sobre el cual, digamos, surgen las ideas de cómo organizar todo en base al terreno, ¿no? Tenemos un entorno circundante que son, o vienen a ser las propuestas urbanas que son fuera del terreno y que estas a su vez van a servir de complemento, de engranaje, para que el jardín botánico no sea como un elemento que se emplaza y se impone ante todo, sino que esto siempre trata de ser como algo, como una telaraña que va expandiendo sus redes de manera positiva, claramente, y que aporta diversos usos, diversas actividades y diversa infraestructura para que el jardín botánico pueda funcionar en comunicación constante con su entorno próximo. Las líneas azules representan el perímetro que el jardín botánico va a tener y que va a permitir al usuario de pie transitar sin la necesidad de ingresar al jardín botánico. Y bueno, y ya propiamente dicho, una vez están las taquillas, los usuarios pueden circundar entre todas las facilidades que el Jardín Botánico ofrece propiamente dicho. Una más, Rafa. Ese es el terreno, que así es, ese es, digamos, el estado actual. Y lo que sigue es las directrices que van a ser, que nos van a guiar en el emplazamiento de la propuesta urbana. Una más, Rafa. Sí, sino que está un poquito lento el... Sí, hay algo que está haciendo un poco lenta la presentación. Ya. Bueno, entonces el Jardín Botánico con sus casi 30 hectáreas y todo el emplazamiento urbano se manifiesta de esta manera y esa es la huella de área verde o de espacio público que permite. Y son las 6 principales intervenciones en el entorno con las áreas, con el metro cuadrado que cada una aporta a la ciudad. Esta viene a ser el Malecón Rímac, que propone recuperar y ser un poco la bienvenida al parque o el ingreso. Esta es la Plaza Santa Rosa, que está adyacente a la taquilla oeste, en la cual se generan diversas actividades como mobiliario urbano. Esta es la Plaza Martinete, que está contigua en la Plaza Santa Rosa,
con diversas actividades, diversos usos y diversa infraestructura. El Parque Dinosaurio, que está, si se dan cuenta, están las de aquí a este, a ese lado. La Alameda de las Magnolias, que también permite el mayor área pública. Y la Alameda de 3 de diciembre para cerrar. Rafa, me parece que si apagamos las cámaras, ya puede ayudar un poco. A ver, un ratito. Ya, a Espérate. ver. ¿Cómo apago mi cámara? Stop video. Ya. A ver ahí. Ponle proyección. Bueno, este ya es una planimetría un poco más a detalle de la Plaza Santa Rosa, la Plaza Martinete y la Alameda Arriba previamente mencionada. Y pues esta sería un preview de cómo sería a escala peatonal el ingreso desde la Plaza Santa Rosa a ese jardín botánico, ¿no? Ahí podemos divisar claramente esa intervención de espejos que permiten la refracción de luz, que permiten un poco delimitar el área, el adentro y el afuera. Y también vemos en la línea 1 del metro en la parte superior y el jardín botánico en la parte posterior. Ahora entrando ya al jardín botánico en sí. Rafa, esta parte la puedo proyectar yo desde mi computadora, ¿te Ya, ok. parece? Sí, sí. Ya, chévere. Espérate. Déjale de compartir, por favor. Sí, sí, sí. Espérate. Eh, stop share. Ya. Ya. Entonces, tenemos el terreno que ya se mencionó previamente. Esa es la topografía actual. Y ese es el eje que les comentábamos, que al margen de, si se dan cuenta, aquí tenemos, alrededor del terreno tenemos puras pistas. Y pues no queríamos hacer un muro y que el jardín no dialogue con el entorno, sino más bien involucrar a las personas, involucrar a los asentamientos humanos, a las comunidades vecinales y a los diversos usuarios que circundan el perímetro a ser parte del jardín botánico sin la necesidad de pagar una entrada, sino que el terreno propiamente dicho le ceda un perímetro público con facilidades, servicios e infraestructura complementaria para que el usuario de a pie pueda tranquilamente circundar el perímetro sin mayor peligro a caminar por una vereda de 1 metro o de metro y medio como se da actualmente. Entonces, esta es la delimitación del jardín botánico. Ese sería el perímetro público y el jardín botánico propiamente dicho. Las diversas, el programa o la zonificación del perímetro público. Trazamos una ciclovía que permita mejor aún la conexión entre todos estos programas o infraestructuras perimetrales y la resultante, ¿no? Tenemos el skate park, tenemos el estacionamiento, la parada de taxis, tenemos el museo de sitio y el tanque de agua elevado que luego nos va a servir de mucho para irrigar el jardín. Algunos detalles del jardín botánico y lo que ya le mencioné previamente del programa exterior. Y esto pues es más o menos cómo se ve el jardín botánico desde afuera, ¿no? Vemos que integra, permite la circulación, permite la congregación de personas sin la necesidad de, digamos, estar afuera, pero a la vez ver hacia adentro. Esto nos parece un gesto bastante solidario con el entorno y también con las personas de alrededor. Entonces, una vez explicado el perímetro público con su programa correspondiente, cómo hacer, cómo ordenar y empezar a zonificar todo lo que les hemos contado. Entonces, cómo integrar el Perú en su biodiversidad dentro de lo que es ya el jardín botánico con sus colecciones, ¿no? Entonces, conocemos muy bien los departamentos con sus diversas riquezas, sus diversos paisajes. Tenemos una zonificación previamente preestablecida un poco cuando la colonia llega, ¿no?
y hace esta lectura longitudinal y no transversal como lo sugieren diversos autores. Sin embargo, es importante para entender el territorio y para integrar toda esta orografía en el jardín botánico. Los cortes que ya les mencionamos previamente. Y entonces entendimos que el Perú es un país de curvas de nivel o de diversas alturas, y fue básicamente lo que propusimos. También, a la vez con el mapa de cobertura vegetal, integrar la mayoría de las especies representativas que hemos conversado con diversos especialistas, biólogos, botánicos, que nos ayudaron a filtrar cuáles serían estas especies a representar en la colección. Entonces surge una significación previa de cómo sería la zona costera, la zona andina, la zona de selva alta o ceja selva, como se conocen generalmente, y la selva baja y un área del mundo. Esto básicamente nos sirve para entender el jardín botánico en su macrorregión, más no a nivel detalle o a nivel de colección, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, una vez contado esto, vemos cómo la topografía previa pasa de ser un simple escalonamiento a nivel de plano y pasa a ser pues, una sucesión de curvas de nivel para tratar de homologar esta orografía peruana. Tenemos los caminos y los senderos que van a permitir delimitar cuáles son las áreas a exponer y cuáles son las plataformas donde quedarán pie al programa del jardín botánico. Este es el resultante. Y digamos el negativo, que es lo que no está pintado, serían las áreas netamente de colección. ¿Quieres explicar eso tú, Rafa? Sí, claro. Y claro, una vez ya trazados los caminos, trazados los recorridos y ubicadas las plataformas, eh, empezamos por definir cuáles son los ecosistemas que iban a ir dentro del proyecto y que darían vida al jardín botánico. Entonces, dentro de la región costa tenemos un número de ecosistemas que vienen a ser desierto costero, bosque ribereño, loma, etcétera. Dentro de la sierra, de la región andina, también tenemos ecosistemas, al igual que en la región de selva alta y en la región de selva baja, como pueden verlo en la lista del lado. Jorge, siguiente, por favor. Esta es una mínima paleta vegetal que hemos desarrollado para saber cuáles son las especies que iban a ir en cada una de estos ecosistemas. Por supuesto que es algo básico, no es solamente eso lo que va a ir, sino es lo más representativo. A ver, trata de esa parte, Jorge. Sí, Este, estoy pasando. también dentro de los invernaderos hemos elegido ciertas especies representativas. Entonces, como toma de partido tenemos la zonificación, luego el exterior interior, que viene a ser esto que ya les explicó Jorge, las macroregiones, las plataformas y senderos, la distribución, que viene a ser estas colecciones que les acabo de mencionar, y el programa y los recorridos del proyecto, ¿no? Del jardín botánico. Entonces, la resultante viene a ser esta. Esto es únicamente todo lo que es caminos, plataformas y áreas verdes. Y ahí es donde empieza a aparecer el programa interior, ¿no? Más los recorridos. Ya levantando las estructuras, levantando la infraestructura, podemos ver que aparecen los invernaderos, que aparece el centro de investigación, que ya le vamos a especificar cuál es, una escuela, aparecen las taquillas, como aparecen ahí también los nombres de cada una de la infraestructura. Esos son como zooms o como imágenes un poco más de cerca para saber cómo funcionan. Por supuesto que tenemos todo tipo de infraestructura complementaria como baños, cafeterías, pérgolas, un anfiteatro. Hay hasta una concha acústica para la realización de conciertos. Tenemos una pasarela aérea, hay un mariposario, tenemos un museo de sitio en las afueras, eh, tenemos un vivero también y ahí está el centro educativo, como lo pueden ver. Entonces, No, toda esta, esta es una esta... simulación de... Ah, perdón, Rafa. ¿Lo No, explicas sí, tú? sí, sí, sí. Bueno, básicamente esa es una simulación de sombras, de cómo serían pues, en el amanecer o al iniciar el día, al mediodía, ¿no? Cuando el sol le pega de manera directa, y ya en el ocaso,
Vemos cómo las sombras se proyectan hacia el este. Y básicamente lo que se vio previamente viene a ser todo esto, ¿no? En los diversos programas. Ah, perdón, estoy todavía en sombras. Espérate. Sí, este de aquí. Los Claro. diversos programas y su ubicación y los diversos áreas que hemos desarrollado, siendo el Zoom número 2 lo que vamos a detallar un poco más y correr porque ya no nos queda mucho tiempo. Rafa, ¿sí ves tú? Sí, a ver, pasa. ¿En cuál Sí, sí, estás? está pasando. Ah, ya, En sí. Zoom 1. A ver, de repente sales de la diapositiva y de la presentación y te saltas esa parte de los zooms, que es un poco extensa. Sí, sí. A ver, ¿qué está pasando? Sigo en el Zoom 2.7 si no me equivoco, ¿no? Sí, salte de la presentación. Ajá. Ya. Y, Bueno, si todavía se ve, este viene a ser lo que nosotros hemos desarrollado como arquitectura netamente, como edificio, que se nos pide en la facultad, que viene a ser el Centro de Investigación Botánica, ¿no? Y detrás suyo que viene a estar el invernadero de Selva Alta. Entonces, este es nuestra cereza del pastel, por así decir. Siguiente, Jorge. Vaya. sí, sí, sí. Se me salió. Ajá. Sigue proyectando de nuevo. Oye, es primera vez que me quedo así con poca red. Me parece bastante peculiar. Veo que tenemos una pregunta de Miguel Ronceros. Si me permiten contestarla, él dice, buenas tardes chicos, el proyecto se conecta con el área del cementerio Presbítero Maestro y si lo hace, ¿de qué forma? Saludos. Saludos Miguel. Un poco para comentarte que sí, el proyecto se conecta, por supuesto que no de forma invasiva, sino un poco más puntual. El, el cementerio Presbítero Maestro tiene áreas verdes que si vamos ahorita a ver en qué estado están pues degradadas, ¿no? Entonces, la idea del proyecto es fomentar la recuperación del cementerio, eh, de las áreas verdes del cementerio, por supuesto, de tal manera en la que el camino principal del cementerio pueda conducir hacia el jardín botánico, porque me parece que entra por el lado de la avenida Tacna, si no me equivoco, no, de la avenida, ya me olvidé, Ancash, entra por Ancash y sale por el lado de la línea del ferrocarril, entonces si se abre una puerta por ahí, se pueden conectar tranquilamente. Pero la idea principal es recuperar las áreas verdes del cementerio, ¿no? Para que sea un poco también en concordancia con el proyecto que nosotros estamos presentando. Nada todavía, Jorge. Sí, supuestamente ya estoy volviendo a proyectar. A ver, un toque. Bueno, espero haber respondido tu pregunta, Miguel. Por supuesto que no podíamos intervenir en el cementerio porque eso es patrimonio y no podíamos, de ninguna manera tocar la estructura ni la composición del cementerio. Sin embargo, como les comentaba, la idea es solamente eh, una recuperación de las áreas verdes del cementerio, ¿no? Por supuesto que con la vegetación adecuada. Todavía no lo veo. O si no, Sí, comparto yo. es que el que tú tienes no está muy actualizado. Ese es Ya, el pequeño detalle. Dale, proyecta tú, Rafa. Proyecta tú. ya, un ratito. Ya, a ver. ¿Le dejaste de proyectar? Ya. Sí, ¿Se ve? sí. Ya, entonces, como les comentábamos, esta es la cereza del pastel de nosotros, ¿no? El desarrollo del centro de investigación. Estas son algunas de las imágenes que resultantes del diseño del jardín botánico. Esta es la región de la costa, con las pérgolas y los invernaderos de fondo.
Este viene a ser también la región de la costa con el humedal, también con su vegetación propiamente adecuada. Esta sigue siendo la región costa, donde pues tenemos la vegetación del bosque ribereño y del loma un poco más atrás. Como se dan cuenta, el ascenso a los invernaderos va acorde a la topografía del Perú, ¿no? De la costa más abajo a la sierra más arriba. Esta es la región de la concha acústica, esto ya es en selva. Y tenemos también hemos propuesto una actividad de un paseo cultural, ¿no? Cultural artístico, donde se puedan presentar diversas obras en la región de la selva. Estas son otras imágenes también de la selva. Parece que está un poco lento. Al lado izquierdo tenemos un jardín infantil en la parte de abajo para los más pequeños, por supuesto que también se les ha considerado. Al lado derecho tenemos una placita dentro de la región andina. También hemos propuesto un jardín sensorial para invidentes como parte de nuestro programa de inclusión, eh, porque consideramos que es necesario que ellos también puedan disfrutar del jardín botánico, ya que no pueden ver, pueden sentir. Eso implica utilizar vegetación en la que puedan tocar y oler, ¿no? Eso es un jardín sensorial. Este viene a ser el plot plan de todo el jardín botánico. A ver. También hemos desarrollado, por supuesto, que el sistema de irrigación. Hemos propuesto una planta de tratamiento de aguas residuales para hacerlo bastante más sostenible. La PETAR que hemos propuesto está ubicada específicamente ahí porque por ahí corre una tubería de CEAPAL alimentadora que recibe todo el desagüe de las viviendas del Agustino y de ahí estamos jalando para la planta de tratamiento y eso es únicamente para la irrigación del jardín, no es agua potable. La red de agua potable parte del tanque elevado que hemos mantenido de toda la estructura original dentro del terreno. El tanque elevado ha sido lo único que hemos mantenido y eso sí está brindando agua a los baños, restaurantes, cafeterías, todo lo que sea potable de uso humano. Su red de desagüe, la red de energía también. Y bueno, estos son los edificios a desarrollar que vienen a ser el centro de investigación y el invernadero de Selva Alta. Respecto a los invernaderos, tenemos por así decir, entre comillas, un catálogo de invernaderos que vienen a ser dos en región mundo, uno para vegetación templada y uno para vegetación tropical, y los invernaderos del Jardín Botánico Peruano, que viene a ser invernadero de Selva Baja, región andina, el de la región Puna y el de Selva Alta. Claro que en costa no viene al caso tener un invernadero, ¿no? El de Selva Alta es el que se ha desarrollado a detalle, que viene a ser este. Creo que todavía no ha pasado la diapositiva. Este de aquí, ¿no? Dentro del invernadero de Selva Alta se ha considerado el recorrido y la vegetación propiamente de la región, que viene a ser orquídeas, bromelias, palmeras, helechos y plantas acuáticas como la Victoria amazónica, plantas carnívoras también. Estos son más detalles del invernadero, sus secciones y el detalle estructural de cómo se ha configurado el invernadero, ¿no? Los detalles estructurales, mejor dicho. Eh, Esa vendría a ser una de las imágenes dentro del invernadero. A ver, un poquito de paciencia. Y ahí está, ¿no? Ese es el estanque de agua, donde están los helechos y las plantas acuáticas. Ya sobre el Centro de Investigación Botánica, Jorge le puede dar mejores luces. A ver. Sí, a ver, partimos de, como todo proyecto, desde un terreno, de un área, buscando el mejor emplazamiento para el proyecto.
Entonces delimitamos el área, esos son 5.600 metros cuadrados aproximadamente. Lo que hacemos, no como el jardín, dejarle un espacio para que haya un umbral. Entonces tenemos un recorrido transversal en toda su longitud, en esta forma de U. Hacemos un extrude o levantamos el terreno residual. Hacemos unas inclinaciones de 12 grados, acorde a la latitud de donde se encuentra Lima, en el hemisferio sur. Y delimitamos las zonas que van a ser sustraídas, la siguiente, Rafa, para que éstas nos den ingresos de luz, nos permitan circulaciones, y luego zonificamos el proyecto o el edificio, ¿no? En sus 4 zonas. Esas 4 zonas se dividen en diferentes pisos con diferentes programas independientemente. La estructura, se hace un sistema porticado y placas que permiten el funcionamiento y la operación del jardín. Y la piel, primero se pone una piel interior, que es un curtain wall, en toda la fachada, para que no haya pericias de vientos ni polvo en el jardín botánico. Y luego de eso se pone una celosía de madera que va a servir para que sea la estructura de la vegetación colgante que va a estar en toda el área superior. La siguiente, Rafa. Y pues dando como resultante el edificio que ya se vio previamente con toda su vegetación, ¿no? Acá se puede ver un poquito cómo la vegetación en la parte superior va trepando y va haciendo suya, digamos, la naturaleza hace lo suyo en el edificio, solamente dándole la oportunidad de crecer. Rafa, esa te toca a ti, Sí, creo. y finalmente ya como desarrollo un poco ya más técnico del centro de investigación, lo hemos dividido en cada nivel, hemos puesto el programa adecuado para que se puedan desarrollar las actividades como restaurante y comedor en el ala derecha. Tenemos oficinas administrativas, un auditorio. eh, Tenemos algunos laboratorios también en el segundo nivel. Tenemos más laboratorios, está la biblioteca que es abierta al público, oficinas, más oficinas, tenemos salas de usos múltiples, y un restaurante y un comedor. También ya en el tercer piso tenemos el departamento de colecciones donde contamos con un herbario, un fungario. O sea, el herbario y el fungario son los almacenes de especies secas o disecadas, mejor dicho, para su posterior estudio. Eh, Tenemos más laboratorios, el segundo piso de la biblioteca, tenemos más colecciones como colecciones in vitro, un banco de germoplasma, que es un banco de semillas, salas de lectura. El tercer piso de la biblioteca es bastante grande, y más oficinas administrativas. Y finalmente las azoteas, ¿no? Que vienen a ser esta suerte de áreas verdes y espacio público que también hemos querido darle a los usuarios de este edificio. Estos vienen a ser ya detalles más técnicos, las secciones, las elevaciones, eh, un, un isométrico en explosiva. Y aquí tenemos un detalle de auditorio con su imagen principal, que viene a ser esta de la derecha, ¿no? El auditorio. Esta viene a ser la biblioteca, así la hemos concebido. Este es el segundo piso de la biblioteca. Este viene a ser el primer piso, este de aquí, el de la escalera. Ese es el ingreso a la biblioteca. Este es el primer piso del área del edificio de colecciones, que ya les comentábamos. ¿Qué más? Ah, ya. Y bueno, eso es el desarrollo estructural, que ahorita creo que ya no viene mucho el caso tampoco especificarlo. Ese es el desarrollo de las placas, que ha sido un dolor de cabeza resolverlas, pero se logró, porque tienen una curvatura para darle un poco más de plasticidad y conexión al proyecto. Todo lo que respecta a instalaciones y a especialidades, eso ya está resuelto también. Y detalles de escalera, ¿no? Detalles de escalera, detalles de la pasarela del edificio,
En fin, el detalle de la piel de madera, más detalles. Y este viene a ser la resultante, el resultado del edificio, ¿no? De lo que hemos concebido como centro de investigación. Estas son algunas imágenes vistas desde el ingreso y este es visto desde de la región costa. Esa es la entrada a la biblioteca que con mucho gusto le hemos nombrado Rebecca Palish por la doctora Rebecca Palish, que nos ayudó muchísimo en la concepción de este edificio y de este proyecto. Y esta viene a ser la vista aérea del edificio de investigación, del invernadero y del ingreso oeste. Esta ya es una vista un poco más aérea de todo el jardín y cómo se emplaza y se integra con el entorno. Por supuesto, un proyecto de esta naturaleza vendría muy bien. Y ya desde el Cerro San Cristóbal, desde la cruz del cerro, podemos ver el proyecto ya en su totalidad, ¿no? Y eso es. Yo muestro el video. Yo muestro el video solo para cerrar y ya, con eso. ¿Me permites proyectar, Rafa? Ya está. Sí, ya está. Bueno, a ver si tenemos suerte con la fluidez del video. Aún no se ve, ¿verdad? Ya está. ¿Se escucha? Creo que está demorando un Sí. poquito. A ver, veamos. Creo que va a ser un poco Sí, va a ser un complicado poco... verlo así. Sí, Sí, porque sí. se está colgando regular. Bueno, es la segunda vez que no puedo mostrar el video en realidad, por este mismo motivo del que la red no nos lo permite. Y creo que lo más ideal va a ser subirlo a YouTube y luego de repente compartirlo por nuestras redes para que lo puedan ver. Porque realmente está bastante bien producido y justamente esa bastante producción es la que le hace que el archivo sea más pesado y pues genere estos percances, ¿no? Sí, No, sí, lo pauso, ¿no, Rafa? detalles técnicos. Sí, yo creo que el video, si pueden subirlo, lo podemos compartir también nosotros. Sí, sí. Podemos dejar el link y para que se comparta también en la web para que so- cuando vean esta conferencia puedan tener acceso al video. Claro que sí. Y bueno, nada, muchas gracias. Eso fue todo. Un poco interrumpida por ratos la ponencia, pero creo que se ha logrado entender la propuesta que hemos Sí, querido aportar. sí, y discúlpenos un poco explayarnos porque en realidad es un proyecto bastante grande, como habrás visto, María. Eh, en verdad lo hemos resumido lo más que se ha podido, pero hay mucho para hablar sobre esto y ya será para otra ocasión. De todas Sí, formas, estamos abiertos a contestar las preguntas si es que alguien tiene preguntas o... sí, por supuesto. Bueno, yo quiero empezar con unos primeros comentarios. Muchas gracias a ustedes, gracias por brindarnos su tiempo, contándonos un poquito del proyecto. Sí se ve que es mucho más extenso y que daría para hablar por horas. Hay temas muy interesantes, esa parte de las placas que comentaste. Sí, sí se ven que que tienen una curvatura muy especial que seguramente costó bastante trabajo sacarlas. Sí, 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 realmente. Y sí, Sí, ese tipo de detalles que, que hacen a los proyectos especiales y que de pronto no anda sobre ellos, pero están ahí aportando a la complejidad del proyecto. Este es un proyecto muy complejo, con muchos detalles interesantes. Me encantó el tema. Me encantó ver la propuesta con las curvas. Hace poco tuve la fortuna de poder viajar a Cusco
y estuve por Moray, me hizo acordar un poquito ese La sistema. andenería. Sí, porque justo ahí tenían eh, su sistema de investigación para probar las plantas y era justo con esos modelos circulares de andenería que claro, es que esa es la manera. Claro, claro, Y por acá he supuesto. visto, Sí, y sí, la idea de este proyecto no es, por supuesto, representar andenería, sino es un poco eso también, ¿no? Hacerlo de la forma correcta, ¿no? Recuperar esa, esa relación que tú pudiste presenciar en Moray, recuperarla acá también, ¿no? sí, sí, porque no es representativo como que de directamente evocar a. Lo que me gustó es la técnica, que acá se maneja aparte de manera muy sutil, porque pueden ver cómo las pendientes son suaves, pero van pasando por todos los diferentes estadios. Claro. Em, quien, quienes quieren comentar aquí en Zoom o en Facebook, este es su momento, estamos llegando un poco al final de la conferencia. Muchas gracias de nuevo por esta tan interesante presentación y poder ver este proyecto que definitivamente nos está dando puntos muy importantes. Aquí hay un comentario de Susana. Felicitaciones, arquitectos. Espero que sea realidad este proyectazo. Pues sí, ¿no? Que sería estupendo. Gracias, Su. Nos encantaría. En Y realidad, sí, el día de hoy, temprano, tuvimos una entrevista por parte de la universidad y nos comentaban algo similar y lo que le decíamos es que más allá de que sea este el proyecto o este el tipo a seguir, esa no fue nunca la intención con la cual se embarcó o nos dio este gusto de hacer un proyecto así, sino más fue la puesta en valor, la puesta en valor que realmente el Perú es un país megadiverso y pues resulta irónico que un país tan megadiverso entre los 10 primeros del mundo no tenga un espacio que pueda dignificar o enaltecer este patrimonio vegetal al cual pertenecemos todos, ¿no? O sea, eh, la riqueza de la selva, lo rico en agricultura que es la sierra y todas las especies que, y todos los ecosistemas que se dan a lo largo de la región costera también, como las lomas, por ejemplo, los humedales, las albúferas. ¿Por qué no creer que así como Singapur lo tiene, y sin ir muy lejos, Colombia, México, Ecuador, aquí nomás nuestro vecino, si ellos lo tienen, ¿por qué el Perú no? Si somos tan ricos en abundancia, ¿no? En ese aspecto. Entonces, básicamente, lo que busca este proyecto es un poco es una llamada de atención al, a que realmente tenemos mucha herencia vegetal por considerar, por educar y sobre todo por preservar. Muchas gracias por tus comentarios. Eh, sí, en verdad que lo que más nos deja ahorita el proyecto es toda la riqueza que tenemos y que realmente necesitamos proyectos que hagan que se note y que se valore todo esto. Ujú. sí, Sí, claro. sí, sí, claro que sí. ¿Y qué más Pero, quisiéramos nosotros que al menos un pedacito se sirva de punto de inicio, ¿no? Rafa, creo que ibas a claro, comentar algo. y como decías, ¿no? Que más quisiéramos nosotros que este proyecto sirva para que en un futuro no muy lejano, de hecho lo más cercano posible, se consiga un jardín botánico, no necesariamente de esta magnitud, pero que empiece ya a considerarse la necesidad de crear este tipo de espacios eh, para la educación ambiental, sobre todo, ¿no? Para generar
para generar, no, para concientizar a las generaciones, a las nuevas generaciones, en una cultura más ambiental, más ecoamigable, más, con todo esto del cambio climático, eh, viene bien, viene bien iniciar este tipo de debates y Y, considerar este tipo de proyectos. y más allá de eso ser un proyecto que se puede hacer o no, imaginamos que el público que nos está viendo en su mayoría son estudiantes o personas que, con las cuales están en el desarrollo de su tesis también. Si tienen, si creen que esto les puede servir en algún aporte o algo, por favor, sin duda escríbanos. Entonces somos encantados de compartir información, todo lo que hemos recopilado a lo largo de este tiempo de la tesis. No queremos que se quede con nosotros, sino que sirva para quienes estén en el desarrollo de sus propios proyectos. Bueno, y creo que con esto vamos a dar cierre a la Sí, conferencia de hoy. Gracias, Rafael y Jorge. Gracias gracias. por abrir este tema, poder darnos un espacio de poder conversar sobre estos temas y, y mantengamos esto y sigamos tratando los temas ambientales, sigamos hablando de Gracias. nuestra riqueza ambiental. Gracias, María. A Gracias, ustedes por la María. oportunidad nuevamente y bueno, quedó pendiente el video, lo vamos a colgar en nuestras redes sociales de repente. Nos buscan como Jorge y como Rafael y gustosos de apoyarlos y contribuir desde lo mínimo hasta lo máximo que se pueda. Muchas gracias a todos Gracias, por su María. tiempo también. Gracias, gracias, muchas Gracias. gracias Y, por la oportunidad y por la invitación, sobre todo. gracias. Y las disculpas del caso por todas las interrupciones nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos para una próxima. Chao, chao. Gracias. Hasta Chao, luego. nos vemos. Chao, chao.